Bienvenidos un día más también a Directo a América. Ya saben que estamos esta mañana aquí en France 24 contándoles todo lo que acontece en el mundo. Así que vamos con los titulares. Honduras va este domingo a elecciones en un proceso que ha dado comienzo a las 7 de la mañana hora local y que se va a prolongar hasta las 5 de la tarde. Los hondureños van a votar en una ajustada elección entre el continuismo por la izquierda o la oposición de derechas. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pedido este domingo el indulto al presidente del país, acusado de corrupción bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu alega que el proceso obstaculiza su capacidad para gobernar. El sudeste asiático sigue luchando contra las consecuencias de las inundaciones que dejan más de 800 víctimas. En la isla indonesia de Sumatra se registran más de 400 muertos y Tailandia llora a más de 160 personas. Y Sri Lanka, por su parte, sigue enfrentando el ciclón Ditua. Pues vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Honduras. El país ya ha abierto unas urnas a las 7 de la mañana hora local para los comicios presidenciales. Estos comicios definirán quién será el sucesor de Xiomara Castro, un proceso electoral marcado por denuncias cruzadas sobre presunto fraude y con el pronunciamiento de Donald Trump a favor de uno de los candidatos de derecha. Vamos a Tegucigalpa, donde se encuentra nuestro enviado especial Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, muy buenos días. ¿Qué nos puedes contar sobre esta jornada de votación y cómo llegan los candidatos a la misma? Hola Rodrigo, muy buenos días. Bueno, Honduras llega a una de las elecciones de mayor crispación en los últimos años, teniendo en cuenta esa enconada polarización en la que se encuentra el país, de quienes buscan seguir por la senda de la izquierda de la actual presidenta Xiomara Castro, como quienes buscan virar hacia la derecha que ofrece el bipartidismo de oposición. Para este día, en que ya abrieron los centros de votación, las juntas receptoras de votos, el Consejo Nacional Electoral ha mencionado que está dispuesto todo el andamiaje para que los 6,5 millones de hondureños puedan atravesar un proceso electoral en paz y con transparencia para elegir a quien será o la nueva presidenta o el nuevo presidente. Esto entre tres candidatos con mayor opción que llegan a un empate técnico de acuerdo con las encuestas, la oficialista Rixi Moncada y los opositores Salvador Narrala y Tito Asfura. Este último, Tito Asfura, en las últimas horas y los últimos días se ha valido de congraciarse con su electorado, aduciendo que cuenta con el apoyo irrestricto del presidente Donald Trump, también del presidente Javier Milei, proviniendo de un partido, el Partido Nacional, que históricamente en Honduras ha sido señalado de corrupto, que es el mismo partido de donde viene el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico en el 2024 y a quien el presidente Donald Trump le otorgó el indulto. Una noticia que ha asusado la política hondureña, ha despertado la indignación, por ejemplo, de la candidata oficialista Rixi Moncada, quien mencionó que las actuaciones de Trump son una completa injerencia, un asedio y que se remontan además a la época colonial. Por su parte, Salvador Narrala, el expresentador de televisión, ha dicho que tiene las manos limpias, que no está en el pasado del robo, aduciendo al partido de Asfura, ni en el presente de la corrupción, aludiendo al actual partido de gobierno, dejando un clima caldeado que exacerba sobre todo la incertidumbre que se sabrá para esta noche cuando salgan los primeros resultados. Bueno, y Andrés, ¿qué está en juego por tanto para Honduras en estas elecciones, tanto al interior del país como en su relación internacional en la región? Honduras está en el centro de una pugna silenciosa, principalmente, y esto de acuerdo con los analistas, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos queriendo controlar esas vías del narcotráfico que van desde Sudamérica y Norteamérica, pero sobre todo detener la influencia avasallante de China en la región de Centroamérica, que por muchos años Estados Unidos ha denominado como su patio trasero. Aquí hay que recordar
recordar que fue en el gobierno de Xiomara Castro en el que Honduras rompió unas relaciones históricas que sostenía con Taiwán y estableció lazos diplomáticos con la China de Xi Jinping, de manera que esa relación con China podría continuar si queda el oficialismo o cambiar, quienes dicen que podría llegar a romperse nuevamente si llega la derecha al poder. Pero más allá de ese tablero internacional, lo que realmente está a juego en Honduras es un profundo problema doméstico. Honduras es uno de los países más pobres y violentos de la región, con la excepción de Haití, tiene las tasas más altas de homicidio y de pobreza. El país, más del 60% está por debajo del umbral de pobreza y con una economía muy inestable que depende altísimamente de las remesas que los migrantes envían desde Estados Unidos y que muchos de ellos ahora están siendo deportados por haber terminado el TPS, el estatus de protección temporal. De manera que hoy los hondureños votan con la esperanza de romper esos ciclos para que Honduras pueda nuevamente tener un juego protagonista en la región y en este tablero internacional centroamericano. Pues Andrés Suárez Jaramillo, vamos a estar muy atentos contigo durante la jornada, volveremos a conectar con Honduras. De momento nos vamos al sur del continente americano porque este sábado decenas de migrantes continuaron varados en la frontera entre Chile y Perú. Muchos buscan salir de Chile por temor a ser deportados si el candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, gana la segunda vuelta electoral. En consecuencia, Perú se blindó y decretó un estado de emergencia en la frontera ante un eventual flujo masivo migratorio. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. En la frontera entre Perú y Chile crece la incertidumbre. Bajo un sol abrasador, migrantes esperan poder entrar a territorio peruano desde la región chilena de Atacama. En consecuencia, la advertencia del candidato presidencial José Antonio Kast, que aspira a llegar al Palacio de la Moneda y que advirtió que podría deportar a migrantes indocumentados que estén en su país. Ahora en el limbo, denuncian que tendrían que dejar una nación a la que han ayudado con su trabajo. Por lo menos yo he trabajado en la mandarina, he trabajado en la uva. Ahí la mayoría de las personas son emigrantes, mi hermano. Son ecuatorianos, son colombianos, son venezolanos, son peruanos, son de otras nacionalidades, bolivianos, haitianos. ¿Me entiendes? Son los que mueven el país. Ese país lo mueve el emigrante, mi hermano. ¿Por qué? Porque el chileno no va a trabajar eso, trabaja otras cosas donde gane mucho mejor. Las declaraciones de Kast provocaron la llegada de por lo menos 100 extranjeros a la frontera intentando llegar a Perú. Pero ante esta afluencia de personas, la nación andina decidió blindarse, declarando un estado de emergencia en los territorios colindantes con Chile. El problema que estamos teniendo ahorita es que Perú no nos quiere dejar pasar, regresar a Venezuela. Nosotros no nos vamos a quedar en Perú. Nosotros volvemos a nuestro país, pues esa es la intención. Y Perú no nos quiere dejar dar el paso hasta allá, pues, para continuar el camino. En virtud del decreto, el ejército peruano reforzará el control fronterizo en su región de Tacna durante 60 días, hasta después del balotaje presidencial entre Kast y la izquierdista Janet Jara, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. Vamos hasta Israel para hablar de su primer ministro Benjamin Netanyahu, que este domingo ha pedido el indulto al presidente del país. Netanyahu, acusado de corrupción bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, alega que el proceso obstaculiza su capacidad para gobernar. Ha ligado además su interés personal al del propio país y pide textualmente que todo aquel que desee el bien de Israel apoye esta medida. Estimados ciudadanos de Israel, una y otra vez fui elegido en elecciones democráticas y recibí su confianza para continuar gobernando como primer ministro de Israel, para ante todo permitirme alcanzar objetivos históricos. Por estas razones, mis abogados presentaron hoy una solicitud de indulto al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que deseen el bien del país apoyen esta medida. Mi interés personal fue y sigue siendo continuar con el proceso legal hasta su conclusión, hasta obtener una absolución total de todos los cargos. Pero la realidad política y de seguridad y del interés nacional exigen lo contrario. La población de Gaza sufre escasez de todo tipo, incluyendo billetes. Los shekels, la moneda israelí utilizada en el enclave, escasean cuando no están dañados y son rechazados por los comerciantes. Algunos gazatíes
han hecho de la reparación de billetes su principal actividad, una valiosa ayuda para los habitantes en una economía también devastada. Un informe reciente de la ONU revela que Gaza tardará varias décadas en recuperar su nivel de vida anterior a octubre de 2023. En el mercado de Nuseirat, el taller improvisado de Manal atrae la atención de los transeúntes. Con su ojo agudo, una navaja, pegamento y unas tizas de colores, ella da una segunda vida a los billetes. En concreto, a los shekels, la moneda israelí utilizada en la Franja de Gaza. Un shekel equivale a 25 céntimos de euro hoy en día. Este servicio permite a esta madre y a sus hijas sobrevivir. La gente me traía billetes de 20 shekels y me pedía que los reparara por 1 o 2 shekels. Todos vienen a verme y me animan. Y como soy mujer, todos me apoyan. Pero a pesar del apoyo de clientes y comerciantes, Manal describe una rutina diaria agotadora y condiciones de vida muy difíciles en el campamento de Al-Bureij, en el centro del enclave. Todos los días transporto esta mesa del campamento de Al-Bureij al de Nuseirat. Es difícil para una mujer sola. ¿Acaso no tengo derecho a descansar con mis hijas en lugar de sufrir así? Tras 2 años de guerra, bloqueos constantes y desplazamientos forzados, la economía local está devastada. El dinero circula muy poco en el asediado enclave. Los pocos billetes que tienen los habitantes suelen estar en un estado lamentable. La mayoría de los billetes están dañados e irreparables. Si intentamos usarlos en supermercados, nos dicen que son inservibles. Necesitamos una solución a este problema. Necesitamos dinero para vivir. Según un informe reciente de la ONU, las operaciones israelíes han transformado Gaza de un estado subdesarrollado a un territorio en completa ruina. La organización estima que el enclave tardará varias décadas en recuperar su nivel de vida anterior a octubre de 2023. Y en el sudeste asiático, el balance de víctimas por las inundaciones ya sobrepasa los 800. El país más afectado es Indonesia y más en concreto la isla de Sumatra. Allí se registran más de 400 fallecidos. Mientras tanto, Sri Lanka sigue enfrentando el ciclón Ditua y mientras Tailandia, el balance de víctimas sigue también aumentando y supera las 160. Nos lo cuenta William Gasso. En la localidad de Pidie Jaya, en la isla de Sumatra, las huellas de las inundaciones son visibles. Las calles están cubiertas de lodo, los vehículos quedan atascados y las viviendas están dañadas. Las lluvias de una intensidad excepcional cobraron cientos de vidas. Algunos habitantes volvieron para inspeccionar los daños y empezar las labores de limpieza. Muchos de ellos han perdido todo en la tragedia. El agua arrastró todo, lo vi con mis propios ojos. No sabíamos qué hacer, hemos abandonado todo, hemos huido con lo puesto como único equipaje. No tuvimos tiempo de llevarnos nada. Sri Lanka también sigue luchando contra las inundaciones. Tras una semana de lluvias torrenciales generadas por el ciclón Ditua, el balance de víctimas se cuenta en decenas y el número sigue aumentando. En Colombo, la capital, los equipos de rescate están desbordados y el gobierno pidió la ayuda de la comunidad internacional. El nivel de agua sigue creciendo en ciertas zonas, advirtieron las autoridades. El nivel de las inundaciones está aumentando en algunas zonas y pido a algunos habitantes que estén atentos y evacúen sus hogares. No intenten quedarse en sus casas ya que el nivel de agua está subiendo. El temporal también deja un alto balance en Tailandia. El ministro tailandés de Salud habló de más de 150 muertos y de 4 millones de damnificados. Y en Hong Kong sigue también en aumento el conteo de fallecidos en el incendio en un complejo de viviendas. Conforme pasan los días, numerosos de los desaparecidos pasan a engordar la lista de víctimas mortales, que ya suman 146, mientras la ciudad sigue conmocionada por este suceso. Este domingo se ha podido ver a parte de la comunidad indonesia rezando en recuerdo a las víctimas, muchas de las cuales formaban parte de su comunidad. Cerramos con la visita del Papa León XIV por Oriente Medio. El pontífice viaja ya al Líbano luego de que su A320 fuera arreglado en Turquía de los problemas que la compañía Airbus ha reportado en este modelo de avión. Previo al vuelo, se trasladó al barrio ortodoxo de Estambul para participar de la ceremonia oficiada por el patriarca de Constantinopla por el Día de San Andrés, que es el santo patrón de los cristianos ortodoxos.
Pues así vamos a cerrar el informativo. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros. Ya saben, enseguida volvemos con mucho más.